Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, culminando el Diplomado de Derecho Laboral y Procesal Laboral organizado por B-Lawyer y el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Dante Button. El doctor disertará el tema beneficios laborales y bien, el doctor es abogado colegiado, maestro en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Martín de Porres y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de León, España. Egresado del programa de especialización en Derecho del Empleo Público y Regímenes Disciplinarios por la Universidad de Piura. Además, tiene una diplomatura en Gestión de Recursos Humanos del Centrum Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresado del curso de especialización en litigación oral por la California Western School of Law, San Diego, California. Cuenta con experiencia en las áreas de Derecho del Trabajo y Derecho Constitucional y actualmente es asociado principal del área laboral del estudio Payet Rey Caubi Pérez Abogados. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, buenas noches. Bueno, soy Dante Button, no Button. Ese debe ser otro. Bueno, nada, quiero pedir disculpas del caso porque el día lunes no pude asistir por temas laborales a la sesión programada para ese día. Lamentablemente era un tema que se nos cruzó y bueno, me fue imposible realmente asistir, así que pido las disculpas del caso. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre beneficios laborales. Entiendo que la gran mayoría de ustedes estuvo en la sesión anterior en la que conversamos sobre conceptos remunerativos y no remunerativos. Así que, bueno, tal y como lo hicimos en esa sesión, quería preguntar a la organización si los participantes tienen la oportunidad de prender su micro para hacer las preguntas que estimen pertinentes durante el desarrollo de la conversación. Claro que sí. Ok, entonces como dijimos esa vez, pueden participar cuando deseen, pueden obviamente levantando la mano y hacer la pregunta, consulta, comentario que ustedes estimen pertinente. ¿Ok? La sesión pasada quedamos claros en cuáles eran los conceptos remunerativos, cuáles eran los elementos que teníamos que analizar para ver si un concepto era remunerativo o no era remunerativo, y también analizamos cuáles son aquellos conceptos que por mandato legal no son remunerativos. ¿Ok? ¿Alguien recuerda cuáles eran los elementos para determinar si un concepto era o no era remunerativo? ¿Alguno de los presentes? Hablamos del carácter contraprestativo, ¿recuerdan? Del carácter contraprestativo. ¿Y qué más? De la libre disposición, ¿no? De la libre disposición. Pero también dijimos que habían conceptos que por mandato legal no eran remunerativos. ¿Cómo cuáles, doctores? ¿Algún concepto no remunerativo por mandato legal que recuerdan? Pueden ponerlo en el chat o prender su micro, ¿no? Dependiendo. La movilidad sujeta a la asistencia. Correcto, George. Efectivamente, el transporte, ¿no? El valor del transporte, ¿no? Correcto. ¿Cuál más recuerdan? Ahora acá hay un comentario en el chat. Yajaira nos dice gratificaciones extraordinarias y utilidades. Claro. Uno más. Los vales de alimentación. Los vales de alimentos también. Aunque no los mencionamos, digamos, bueno, es que hay mucho por conversar, la verdad, pero los vales de alimentos también son conceptos no remunerativos, ¿no? Por mandato legal. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre algunos beneficios laborales, ¿ok?
¿Qué dijimos la sesión pasada? Que beneficio social, ¿cuál era el único beneficio social en nuestra legislación? Como concepto, ¿no? De beneficio social. ¿Cuál era el único concepto que podía ser calificado como beneficio social? La asignación familiar. Correcto, la asignación familiar, doctores. El resto, realmente el concepto correcto son beneficios laborales. ¿Ok? Dicho esto, comenzaremos con la CTS. La CTS es un beneficio laboral que la verdad que tiene muchísimo tiempo ya de antigüedad en nuestro sistema jurídico. ¿Ya? La CTS ha tenido tres regímenes, ¿no? Ha tenido un régimen anual, un régimen semestral y un régimen mensual. Actualmente el régimen de la CTS es un régimen semestral. Hubo 4 años, del año 2000 al 2004 me parece que tuvo un régimen mensual, donde se pagaba el 8.33 de lo percibido por el trabajador. Es decir, mensualmente los trabajadores, además de recibir su remuneración, recibían 8.33% como consecuencia de la CTS, pero eso como consecuencia de unos decretos de urgencia que se emitieron en esa época. Luego, desde el año 90 hasta la fecha, estamos en un régimen semestral. Pero antes del régimen semestral era un régimen anual. ¿Ok? Para lo que hoy importa, es importante tener en cuenta que estamos en un régimen semestral. ¿Y qué significa la CTS? La CTS es un beneficio laboral que significa que voy a recibir, y ojo con este concepto, ¿no? Tantos dosavos de la remuneración computable como meses completos haya prestado los servicios. Tantos dosavos como meses completos haya laborado el trabajador en el semestre respectivo. Es decir, que en cada semestre de la CTS un trabajador recibe 6 doceavos, simplificando un medio, ¿no? O sea, media remuneración computable. Pero los semestres de la CTS no son semestres que se guían por el calendario gregoriano. Hay 2 semestres para la CTS. Uno que va de mayo a octubre y otro que va de noviembre a abril. Así se divide el año en la CTS. De mayo a octubre y de noviembre a abril. Y significa que hasta la quincena de noviembre y hasta la quincena de mayo, el trabajador tendrá que recibir tantos dosavos como meses completos haya laborado. Supongamos que un trabajador prestó servicios todo el semestre. ¿Cuántos dosavos tendrá que recibir, doctores? Repito la pregunta. Si trabajé 6 meses, supóngase que trabajé desde mayo hasta octubre, ¿cuántos dosavos de la remuneración computable tendré derecho a percibir? Blas nos dice 6. ¿Alguna opinión adicional? Cierto, 6 dosavos, ¿no? Es decir, que si trabajo todo el semestre de la CTS, insisto, que es de mayo a octubre y de noviembre a abril, tendré derecho a 6 dosavos. Simplificando nuevamente, la mitad, un medio. Eso significa ante que en cada semestre recibo medio sueldo. ¿Ustedes qué creen? Si yo gano, supóngase, ¿no? 2.000 soles mensuales. Significa que de CTS, si trabajo todo el semestre, voy a recibir 1.000
¿O qué falta ahí? A ver, doctores, participemos porque la idea es hacer esto una conversación como la vez pasada. Claro, falta un sexto de la gratificación, que eso lo vamos a explicar en breve, ¿no? Pero, como criterio general, digamos, sí podemos afirmar de que más o menos por CTS uno recibe en cada oportunidad medio sueldo, más un poquito más, ¿no? Que sería el promedio de las gratificaciones o un sexto de la gratificación percibida en el semestre. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Ok? Ahora, como dijimos la semana pasada, eh, o la semana antepasada, perdón, eh, dentro de los conceptos que van a formar parte de la remuneración computable, es decir, aquella remuneración que va a servir de base de cálculo para la CTS y para todos los beneficios laborales, no se incorporan los conceptos no remunerativos. Eso ya quedó claro de la sesión pasada, ¿ok? Pero además, solo se van a incorporar aquellos conceptos que el trabajador perciba regularmente. ¿Eso qué quiere decir? Que para la CTS, y de hecho también para las gratis, el legislador ha establecido un requisito de regularidad. Por ejemplo, si un trabajador recibe comisiones, para que las comisiones puedan ser base de cálculo de la CTS, tendrían que haber sido percibidas por lo menos 3 veces en el semestre. O si un trabajador hace horas extras, si un trabajador hizo horas extras solamente en un mes, en todo el semestre, esas horas extras no se toman en cuenta para la remuneración computable. Y esto es razonable, ¿no? Porque lo que intenta hacer el legislador es, mira, si en un mes has recibido un dinero que luego no se ha repetido, lo importante es hallar aquella cifra que usualmente sea percibida por el trabajador, para que esa sea la referencia de cálculo, ¿ok? Entonces, si uno ve una boleta de pago y ve conceptos como horas extras, por ejemplo, tendremos que analizar si esas horas extras fueron percibidas en todo el semestre. Si fueron percibidas por lo menos 3 veces en los 6, se incorporará un promedio, ¿no? De esas remuneraciones o de esas horas extras percibidas. Si solo fueron percibidas una vez o 2 veces, la respuesta es que no se incorporarán en la remuneración computable. Y esto lo dijimos la vez pasada, no se considera como remuneración computable, es decir, son remuneraciones no computables, todos estos que ustedes ven acá, ¿no? Gratificaciones extraordinarias, utilidades, condiciones de trabajo, canasta navideña, bonificaciones por cumpleaños, nacimiento, etc. Todo lo que vimos la sesión pasada, ¿ok? Entonces, aquí hay una fórmula, ¿no? Que nos puede nos puede servir para más o menos hallar la remuneración computable. El sueldo básico siempre va a ser remuneración computable, ¿ok? La asignación familiar también siempre va a ser computable. Si hubieran horas extras, siempre que sean percibidas por lo menos 3 veces, se suman y se dividen entre 6. Y aquí viene lo más importante, doctores. Siempre a la remuneración computable de la CTS hay que agregarle un sexto de la gratificación percibida en el semestre. Por ejemplo, en el semestre que va de mayo a octubre, ¿qué gratificación se percibe? ¿O tendría que haber percibido el trabajador? La de julio.
¿no? Entre mayo y octubre está la de julio. Ojo. Entre noviembre y abril se debe haber percibido la de diciembre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la CTS? La remuneración computable entre 12 por 6. ¿Ok? Ah, buena pregunta, claro. Dice, si ya pagué CTS, pero se cesa en noviembre, ¿qué gratiuso? Claro, en el periodo trunco, ok, supongamos, siempre hay una CTS trunca, ¿no? O sea, si un trabajador, por ejemplo, cesa en, eh, digamos, en, qué sé yo, en junio, por ejemplo. Oye, ahí hay que incorporar un sexto de la gratis, no, porque no se ha percibido ninguna gratificación. ¿Ok? O sea, tiene que ser un sexto de la gratificación percibida, de la gratificación que debió percibir el trabajador en ese semestre. Si no hay gratificación percibida, no se incorpora. Gracias, Mayra, por la pregunta. Entonces, eso es básicamente la CTS. Tantos dosavos como meses completos haya prestado servicios el trabajador. ¿Ok? Si el trabajador presta servicios durante todo el semestre, tendrá derecho a 6 dosavos de la remuneración computable. A la remuneración computable siempre hay que incorporarle un sexto de la gratificación. Es decir, la remuneración computable siempre va a ser más que la remuneración habitual del trabajador. No sé si se entiende esto. La remuneración computable siempre va a ser superior a la remuneración que usualmente percibe el trabajador, porque le tendríamos que haber agregado el sexto de la gratificación percibida. Pero si queremos tener una idea general de la CTS, podemos decir que la CTS es prácticamente medio sueldo en cada semestre, pero es medio sueldo y un sexto de la gratis. ¿Okay? Esto digamos, como para resumir a la CTS. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto antes de pasar a gratificaciones? No olviden que pueden prender su micro. Bueno, entiendo entonces que no hay duda sobre eso. Seguimos. Las gratificaciones legales sí se guían por el calendario gregoriano. Sí se guían por el calendario gregoriano. Es decir, también hay 2 semestres, pero el primer semestre va de enero a junio y el siguiente semestre va de julio a diciembre. En cuanto a las gratificaciones legales, debemos tener en cuenta que hay 2 normas de rango legal que han regulado las gratificaciones legales. La primera es la ley 25.139, que ya está derogada desde el año 2002, y la que hoy está vigente es la ley 27.735 y su reglamento. Pregunta, por favor participen para todos los presentes, ¿no? ¿Alguien podría demandar el pago de una gratificación legal del año 1985? Podría decir, no me han pagado mis gratificaciones legales desde el año 85 hasta el año 88.
¿Qué opinan? ¿Alguien podría solicitar el pago de las gratificaciones legales desde el año 85 hasta el año 88? ¿Qué opinan? ¿Qué opina Andrea, Blas, Jorge, Juliana, Diego, Enrique, Diana? Ya. Blas nos dice que sí, porque los beneficios sociales no prescriben al ser derecho constitucional. ¿Así? ¿No prescribe? ¿Quién ha dicho que los beneficios sociales no prescriben? ¿No prescriben, doctores? Es decir, si un empleador no pagó la CTS, la gratis, las vacaciones o el concepto laboral que sea, ¿no prescribe eso? O sea, el trabajador podría demandarlo forever and ever. A ver, algunos comentarios antes de entrar a eso. Si prescribe, ¿no? Nos dice Moisés, a los 4 años del cese, ¿no? Sí, sí prescriben, los derechos laborales sí prescriben, claro que sí. Pero respecto a la pregunta que les hice, ¿un trabajador podría demandar el pago de gratificaciones legales del año 85 al año 88? Supongamos que sigue trabajando. O sea, no es un tema de prescripción, sigue trabajando. No, no, sí podría demandar, eso no está impedido. La cosa es que no va a tener razón porque en ese momento no eran legales, sino o podrían ser pactados por el trabajador, con el empleador, pero no podría solicitarse. Muy bien, Josh, muy bien. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema jurídico las gratificaciones legales, si bien es cierto, tienen como primera regulación normativa la ley 25.139, que hasta donde recuerdo es del año 89. Antes se otorgaban las gratificaciones, pero como costumbre, ¿no? Algunas empresas industriales acostumbraban dar a sus trabajadores dinero en julio y en diciembre, justamente por las dos festividades que todos sabemos, ¿no? Fiestas patrias y por Navidad. Pero esta costumbre se hizo ley y por tanto los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada tienen, el régimen general de la actividad privada tienen derecho a el pago de las gratificaciones legales. Como bien nos dice George, la respuesta sería que no se pueden demandar. O sea, hasta podrías demandarlo, pero obviamente no tendrías derecho, pues, ¿no? Porque no tienes un sustento legal para el pago de las gratificaciones legales. Si fueran gratificaciones consensuadas, bueno, entonces demandarías no el pago de las gratificaciones legales, sino el pago de esas gratificaciones que por convenio se habían pactado en esos años, ¿no? Pero derecho a las gratificaciones legales no tendrás, porque no había amparo legal para eso, ¿ok? Y a propósito de la respuesta de alguno de ustedes, no se olviden, doctores, eh, los derechos laborales sí prescriben, ¿no? Sí prescriben. Incluso hayan habido varias reglas de prescripción en el tiempo, ¿no? Eh, ahora es 4 años, bueno, ya hace buen tiempo con la última norma de prescripción, la 27321, son 4 años desde el cese, ¿no? Pero más allá de los plazos que hemos tenido históricamente, que han ido y venido, casi siempre se ha podido prescribir, ¿no? Incluso, recuerden, para el despido, ¿cuánto tiempo tenemos para accionar? ¿Cuánto tiempo tenemos para accionar, doctores, para el despido? 30 días hábiles, ¿no? Muy bien, George, 30 días hábiles, ¿no? Entonces, en realidad en materia laboral, y qué interesante que hayan participado, hay 3 plazos que son importantes, ¿ok? 30 días para cuestionar el despido, cualquier tipo de despido, despido indirecto, incausado, fraudulento, nulo, como le quieras llamar, arbitrario, ¿ok? 30 días hábiles.
el siguiente plazo es 4 años para cualquier beneficio laboral. ¿Y 10 años para qué? ¿Para qué conceptos? ¿Qué conceptos en materia laboral? Tengo 10 años para poder demandarlos. Para alguien que no haya participado, porque acá estamos escuchando solo a George. Y está muy bien, ¿no? Pero, a ver, anímense, ¿no? ¿Quiénes más están? Isabel, Juliana, Enrique, Juan Carlos, Julio, Víctor, Aarón, Diana, Mayra. Bueno, Mayra ha participado, sí. Moisés, Sharon, Cusi, María Elena. Muy bien. Indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Por ejemplo, un accidente de trabajo. Si hay un accidente de trabajo, tenemos 10 años para demandar el pago de daños y perjuicios. Igual para los casos de enfermedades profesionales. ¿Ok? Entonces, en materia laboral tenemos 3 plazos. 30 días, 4 años o 10 años. George, te escuchamos. Si lo que busco es el reconocimiento de la relación laboral, ¿está sujeta a ese plazo de prescripción o solo es para efectos económicos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. En realidad, si solo pretendes el reconocimiento de relación laboral, yo creo que podrías tener un plazo hasta de 10 años, ¿ah? Solo para el reconocimiento de relación laboral, porque podrías, justo acá tengo el Código Civil, ¿no? Podrías decir, oye, sí, pues voy a utilizar el plazo de prescripción respecto a la acción personal, ¿no? Ujú. Podrías decir 10 años, ¿no? Ujú. Sí, porque en realidad los 4 años es para los pagos de los beneficios, ¿no? Pero, 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 en la práctica, ¿para qué deseas el reconocimiento de relación laboral? Porque finalmente cuando pides esa pretensión, en realidad lo que estás haciendo es plantear eso como pretensión principal para poder cobrar los beneficios, ¿no? Y para el cobro de los beneficios tienes 4 años, ¿no? Entonces, pero sí puede darse el caso en el que única y exclusivamente esté demandando el reconocimiento de relación laboral, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Mientras no haya extinción de vínculo, porque ahí lo otro que podría hacer es decir, la parte demandada podría decir, oye, en realidad se extinguió el vínculo. Y más allá de que tú lo que pretendes es reconocimiento de relación laboral, tenías 30 días para cuestionar el cese. No, no, yo no estoy cuestionando el cese, vas a decir. Lo que yo quiero es que se reconozca la relación laboral. Sí, puede ser, ¿no? Podría ser un tema interesante a discutir. Yo creería que podría ser 10 años, sin ningún problema. A ver, gracias, Josh, por la interesante pregunta. Sigamos. Entonces, bueno, empezando un poco a la gratis. Entonces tenemos dos periodos legales importantes. La ley 25.139 y su reglamento, que fue derogada, acuérdense, 2002, mayo me parece el 2002, y la 27.735, que está del 2002 en adelante, ¿no? Usted dirá, Dante, pero ¿por qué aclaras esto? Bueno, pues porque si tú quieres reclamar el pago de gratificaciones legales, por ejemplo, año 2000, del año 95, el año 97, pues no vas a citar la ley 27.735. No estaba vigente, pues, ¿no? Es como un dato histórico que a veces pasa desapercibido, pero es importante tenerlo en la cabeza, ¿no? Cualquier gratis peticionada después del 2002 es una gratis que está regulada por la 27.735, ¿ok? Dante, ¿hay mucha diferencia en la regulación? La verdad, no mucha. La verdad es muy parecida. Pero, digamos, aquí estamos para aprender y es importante porque a veces se ven abogados que incluso gratis actuales la piden bajo la 25.139, esa norma está derogada, ¿no? Y se ve poco elegante que pidas un beneficio, el pago de un beneficio laboral sustentado en una norma ya derogada, ¿no? Bueno, y la gratis es muy sencilla, ¿no? El tiempo de pago, bueno, creo que lo hemos vivido todos. Del primer semestre, enero-junio, tenemos hasta el 15 de julio.
y la que va de julio a diciembre tenemos hasta el 15 de diciembre. ¿Cuál es la remuneración que se tiene en cuenta? La de junio y la de noviembre. Esa remuneración se tendrá en cuenta. Dante, ¿y aplica lo mismo de la regularidad? Aplica lo mismo de la regularidad. ¿Ok? O sea, ¿quiero incorporar horas extras en la remuneración computable? Sí, lo podré hacer siempre que haya sido percibida por lo menos 3 veces en el semestre. Dante, comisiones, lo mismo. Algunos bonos, lo mismo, ¿no? Para ser incorporada dentro de la remuneración computable, tengo que ver si en el semestre ha sido percibida por lo menos 3 veces. Pero claro, aquí ya no se le agrega ningún sexto, como ocurría, ojo, con la CTS. No, pues en la gratis no se le agrega ahí ningún sexto. Entonces, en un ejemplo sencillo, supongamos que un trabajador gana 3.000 soles, como básico. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Ganas 3.000 soles, trabajaste todo el semestre. ¿Cuánto te corresponde de gratis? 6 sextos, ya no 12 sextos. 12, no, 6 doceavos, ya no. 6 sextos. Eso quiere decir, simplificando, 1. Es decir, me corresponden 3.000 soles, ¿no? Sobre gratis, antes de pasar a vacaciones, que esto sí nos va a tomar varios minutos hablar de vacaciones. ¿Alguna duda? Ok, entonces pasamos a vacaciones. En el Perú, los trabajadores del régimen general, ojo, estamos hablando siempre del régimen general. Hay regímenes especiales, muchísimos. Hay régimen de la pequeña y la microempresa, hay regímenes especiales, hay régimen, por ejemplo, el régimen agrario, el régimen de trabajadores del hogar, etc. Pero si tuviéramos que hablar de todos los regímenes, olvídense. No sé si en el diplomado había una eh, sesión sobre regímenes especiales, pero eh, obviamente hablamos del régimen general, ¿ok? Entonces, los trabajadores del régimen general de la actividad privada tienen derecho a 30 días de vacaciones. Y hay 2 requisitos, ojo, 2 requisitos para tener derecho a estos 30 días, calendarios de vacaciones. Uno, tener un año de servicios, es decir, cada año yo genero 30 días de vacaciones. Siempre que cumpla ese año, es decir, haya transcurrido ese año, más récord vacacional. ¿Qué cosa es récord vacacional? Vamos a esto. Si tú trabajas 6 días a la semana, tendrías que haber trabajado efectivamente por lo menos 260 días de labor efectiva. Si trabajaste 5 días a la semana, o sea, de lunes a viernes, 210. Si solo trabajas 4 o 3 días a la semana, ya no importa eso, sino que no hayas faltado injustificadamente 10 días en el año. ¿Ok? Y aquí voy a poner un ejemplo para razonarlo, ¿no? Supongamos, un trabajador sufre un accidente en su casa, que lamentablemente le imposibilita trabajar. Supongamos que este trabajador tenía un mes prestando servicios, ¿ok? Y le dan 9 meses de descanso médico. Y luego retorna al trabajo y trabaja 2 meses más. Es decir, en todo el año trabajó 3 meses y estuvo con descanso médico 9 meses. Pregunta, ¿este trabajo tiene derecho a vacaciones? ¿Ha generado 30 días de vacaciones o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Se entendió la pregunta, doctores? No.
Ya, alguien dice no tiene derecho a vacaciones. ¿Quién más? Nuevamente, un trabajador en un año trabajó efectivamente 3 meses y estuvo 9 meses con descanso médico. ¿Tiene derecho a vacaciones o no? Según lo que estamos conversando. María Elena nos dice que sí. Ya. ¿Quién más quiere participar? Ya Ruth nos dice que sí tiene derecho a vacaciones truncas. ¿Habría vacaciones truncas? El trabajador no ha cesado. Vacaciones truncas solo hay cuando un trabajador cesa. Bueno, la respuesta es que no, no tiene derecho a vacaciones. No tiene derecho a vacaciones porque para tener derecho a vacaciones, insisto, a ver, vamos a regresar acá. Perdón. Dos requisitos, ¿no? ¿Cuáles son? Un año de servicios, ya tiene un año, y récord vacacional. ¿Cumplió el récord vacacional? A ver, perdón. ¿Cumplió el récord vacacional? No, pues. Si este señor solo prestó servicios 3 meses, en el mejor de los casos tiene 60 días de labor efectiva. No llega de ninguna manera a 260 y menos a 200, ni a 210. Ahora, lo cierto es que la legislación sí nos permite, cuando hay descansos médicos, por lo menos 60 días, ¿no? Me parece, o 90 días. Justifica, es decir, la legislación no es draconiana, sino que cuando estás con descanso médico sí te acepta algunos días, pero no los 9 meses. De ninguna manera los 9 meses. Alguien que está con descanso médico 9 meses, de ninguna manera tiene derecho a vacaciones. No hay forma, no llegas a los días. Aún incorporándole aquellos días que la legislación excepcionalmente permite por accidentes de trabajo. Y como decía alguna, George, te escuchamos. Profesor, en el caso, yo quería plantear el caso de un dirigente sindical que, que goza de permiso sindical por convenio. ¿Y cómo sería en ese caso? ¿Gozaría o no gozaría de vacaciones? Ah, bueno, es que esa es una licencia con goce, ¿no? Sí, con goce. Claro, en las licencias con goce, o sea, si es el empleador el que le da licencia con goce, ese ya es problema del empleador, ¿no? O sea, suponte tú a un trabajador le dices, mira, te vas todo el año de licencia con goce. Luego no podrás decir, ah, no, no has prestado labores de manera efectiva. No tienes derecho a vacaciones. No, ahí sí la legislación dice, las licencias con goce se tienen como efectivamente prestadas, ¿no? Y de no haber acuerdo y se regirían también por las normas de que si no se pone de acuerdo, el empleador podría señalar las vacaciones. No, es que si no te pones de acuerdo, un trabajador no va a prestar sus servicios, comete abandono de trabajo, ¿no? O sea, para que un trabajador se ausente, tiene que haber una causa. Pero O sea, si está de licencia vacacional, perdón, de permiso sindical y no hay forma de llevar el control de su asistencia, por la misma razón que es dirigente. está bien, pero está con licencia sindical, ¿no? ¿Está con licencia o no? Sí, claro que está con licencia. Bueno, en el caso, ¿no? En el caso del... Claro, la licencia sindical es un supuesto finalmente de suspensión imperfecta de labores. O sea, no trabajas, pero sí te pago por mandato de la ley. Y como es por mandato de la ley, efectivamente ese tiempo que no has trabajado, efectivamente, sí se tiene por computado en todo su periodo. Así hayas estado un año, ¿no? Lo que parece anecdótico, ¿no? Pero digamos que ha sido por la condición especial que tiene de licencia sindical, ¿no? Porque si no, imagínate, sería, ya, imagínense que tú tienes un trabajador que tiene licencia sindical todo el año.
Que hay casos, ¿ah? Que hay casos. Bueno, en fin, ya ese es tema de otra conversación. Supongamos que ese trabajador está con todo el año con licencia sindical. ¿Tiene derecho a vacaciones? La respuesta es sí. Sí tiene derecho a licencia sindical, pues una licencia con goce de haber, ¿no? Es una excepción a la regla de la que estamos conversando. Efectivamente, ¿no? Pero parece contradictorio, ¿no? Que más bien en otro caso un trabajador se accidente, pero en ese caso no tenga derecho a vacaciones, ¿no? Ahí sí hay una contradicción en la ley. Me parece, ¿no? Habría que modificarla en todo caso. Pero gracias, George, por tu interesante pregunta. Gracias por participar bastante. Hace más ameno esto. José, Sí, doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Doctor, una pregunta. Ujú. ¿Cuánto es el límite entonces de un descanso médico para que el trabajador tenga acceso a todos sus derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, vacaciones, eh, por ejemplo, su aguinaldos, sus gratificaciones, porque lo que acabo de escuchar que dice que cierto trabajador estaba con 6 meses de descanso médico, como que se permite tener descanso médico hasta ese lapso de tiempo. Esa era mi duda, doctor. ¿Cuánto es lo mínimo, lo máximo de que el trabajador tiene que tener para que tenga acceso a todos sus derechos de descanso médico? Mira, si revisamos el 713, que es la norma de las vacaciones, y luego el 1405 también, que lo modifica, que eso vamos a conversar en un ratito, nos habla el artículo 12. Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivamente trabajados, o sea, para llegar a estos 260 o 210 días, nos habla de el permiso sindical, lo que preguntaba Josh. Respecto a tu pregunta, dice, las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, en todos los casos, siempre que no supere los 60 días. O sea, claro, la legislación lo que te dice es, mira, un trabajador se enferma, claro que se enferma. Y ese tiempo, que en este caso el tope son 60 días, lo vamos a contabilizar como efectivamente laborado, pese a que no prestó servicios. Pero para las vacaciones es laborado, o sea, para llegar a los 210 o a los 270. Pero claro, si un trabajador está enfermo 4, 5, 6, 7 meses, no se considera ese tiempo como efectivamente laborado. De esos 7 meses solo se aceptarán 60 días, ¿no? Doctor, pero supongamos que en la administración pública creo que hay un límite de día de descanso médico, no hay más. Creo que me parece que si no es 20 días, no hay más de descanso médico y de ahí ya te pasan y te paga el seguro. Ah, ya. A ver, lo que pasa es que hay que diferenciar ahí entre remuneración y subsidios, ¿ok? Eh, en nuestro país y bueno, en la gran mayoría de países, imagínate que un empleador tuviera que pagarle a los trabajadores que estuvieran enfermos. Imagínate el caso del señor que está 9 meses enfermo. Tú sabes que la remuneración es contraprestativa, este pago siempre que haya prestación de servicio, ¿no? Pero claro, es cierto que las personas nos enfermamos, pues. Entonces, ¿cómo se hace frente a eso? Para eso se inventó hace 100 años la seguridad social. ¿Qué nos dice la seguridad social? Para eso los empleadores pagan un aporte a salud, ¿cierto? Y este aporte a salud le permite a los trabajadores tener derecho a varias prestaciones. Salud, pero también subsidios. Si el trabajador se enferma, o sea, cada año el empleador, si un trabajador se enferma, paga los primeros 20 días de enfermedad. A partir del día 21, ya no lo paga el empleador, lo paga la seguridad social. Pero, en la práctica, para que el trabajador no tenga que ir a salud a pedir el reembolso, lo paga directamente el empleador y el empleador luego pide el reembolso a salud. Así funciona, ¿no? Así funcionan las cosas. Entonces, jurídicamente, los primeros 20 días de cada año que el empleador paga por enfermedad son remuneración. A partir del día 21 se llama subsidio por enfermedad.
Pero creo que ya es mediante el sueldo básico, doctor, ahí ya no te paga de acuerdo a la remuneración que se percibe el servidor público. Claro, sí es cierto que el cálculo del subsidio tiene una fórmula especial, ¿no? Lamentablemente, en el caso del servicio público hay muchos conceptos que no son asegurables. Ya es otro tema, es otra denominación, ya no es remuneración computable, sino remuneración asegurable. Es decir, aquella remuneración que será tomada de base de cálculo para el pago de los subsidios. Y es cierto que lamentablemente se toma el básico, con lo cual el subsidio no es igual que la remuneración, ¿no? En términos cuantitativos. Tal cual como lo mencionas, José. A ver, alguien nos pregunta, en los regímenes atípicos, Juan Carlos, no sé si puedes prender tu micro. Bueno, mientras esperamos que Juan Carlos prenda su micro para poder conversar sobre su pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este señor ingresa a prestar servicios en una empresa el 1 de enero del 2018. ¿Cuándo genera sus 30 días de vacaciones de la que estábamos hablando? No recuerden, 30 días calendario, ¿no? El 31 de diciembre. El 31 de diciembre, este señor ya generó 30 días de vacaciones. Ya está. ¿Cuánto tiempo tiene para gozarlo? Un año más. O sea, tendrá hasta el 31 de diciembre del 2019. Respecto a las vacaciones hay varios temas, ¿no? Varios supuestos, ¿no? Hay acuerdo de voluntades para acumulación de vacaciones, ¿no? En cuanto al acuerdo, las vacaciones son determinadas supuestamente, digo supuestamente porque la práctica no es así, por acuerdo de voluntades. Es decir, el trabajador y el empleador deberían ponerse de acuerdo en cuanto a la fecha de goce de vacaciones. Pero siempre en nuestra legislación ha estado esta regla final que dice que a falta de acuerdo el empleador decide, ¿no? Es decir, el empleador es el que decide la fecha del goce de vacaciones. Esto es así, sí, pero con el decreto legislativo 1405, esto se modificó un poquito, ¿no? Se modificó un poquito. Pero lo cierto es que en teoría el empleador y el trabajador deberían ponerse de acuerdo en cuanto a la oportunidad de goce de las vacaciones. Y para eso se hacen los... ¿Alguien tiene una pregunta acá? No, ya Jairo, no, ahorita vamos con qué consecuencias tiene no usar las vacaciones dentro del año siguiente, o sea, no gozar las vacaciones. Entonces, ¿quién debe determinar quién irse de vacaciones? El acuerdo. Si no hay acuerdo, lo decide el empleador. Y claro, el trabajador debería gozar de las vacaciones de forma ininterrumpida. Es decir, la regla general era irte de vacaciones los 30 días, pero esto cambió ya con el decreto legislativo 1405, que permite expresamente el fraccionamiento de las vacaciones. Y ahora tenemos dos periodos vacacionales, un periodo fraccionable y un periodo no fraccionable. Un periodo de 15 días que un trabajador lo tiene que gozar los 15 días consecutivos o en dos periodos que podría ser de 7 y 8, un periodo de 7 y un periodo de 8, o los 15 seguidos, y otro periodo fraccionable, ¿no? Y este periodo fraccionable sí puede fraccionarse desde mediodía en el sector público y un día en el sector privado. Es decir, tú tienes 15 días con los cuales puedes, entre comillas, jugar durante el año. Salgo tal día, salgo, se me ocurre, ¿no? Durante 15 viernes salgo de vacaciones, ¿no? Eso significa que durante 15 semanas trabajo solamente 4 días a la semana, ¿ok? Esas son las vacaciones fraccionables. Insisto, todo esto fue modificado, o sea, todo esto que les estoy comentando fue como consecuencia del decreto legislativo 1405. Es decir, para analizar las vacaciones no solo hay que revisar el decreto legislativo 713 y su reglamento, sino también el decreto legislativo 1405. A ver, acá había una pregunta.
Enrique, no sé si nos puedes hacer la consulta prendiendo tu micro para que todos te escuchemos. Entonces seguimos. Bueno, y sobre las vacaciones hay algunos temas interesantes, ¿no? Hay un supuesto llamado acumulación de vacaciones, ¿no? O sea, imagínate tú entras a una empresa y la empresa te dice, oye, pucha, yo quiero asegurarme que tú por lo menos durante 2 periodos no vas a salir 30 días en cada periodo. A ver, al doctor Salas, a ver, te escuchamos. Hay una pregunta del doctor Josué Darío Salas Romero. No sé si puedes prender tu micro. Bueno, te veo con la mano levantada ahí, pero... ¿te pueden darle el micro, por favor, a la organización? No sé, creo que sí se puede. Creo que todos pueden prender su micro, ¿ah? Sí, doctor, parece que sí. Al parecer debe ser tu computadora, Josué, porque todos pueden prender su micro. No le permite activar el micro. A ver, no sé si le pueden ayudar con eso. A ver, una pregunta de Carlos Rodríguez. Dice, doctor, ¿el pago de la indemnización de vacaciones debe realizarse a proceso de contingencia, pero no hay empresas que lo pagan al salir? Sí, Sí, bueno. doctor. A Lo que le quería decir, le me preocupa más de eso porque ya la SUNAFIL se pronunció respecto a ello, inclusive en claro. el 22 lo han ratificado. Ujú. Pero independientemente de eso, siguen otorgando las vacaciones que ya están vencidas. Ok, dicen ya, bueno, la indemnización la pagaremos cuando cese el trabajador, pero bríndale sus vacaciones. Y eso creo que no lo fiscaliza mucho. No sé hasta qué punto es legal o no. Día por día. Creo que sí. Mira, ahí sobre ese tema es bien interesante. Lo que nos pregunta Carlos es, si un trabajador no goza de sus vacaciones dentro del año siguiente, genera varias consecuencias, ¿ok? Una de esas consecuencias es el derecho a una indemnización vacacional. Agregar 2 días más. A ver, hay alguien que... Ojalá que no nos pase como la sesión pasada, ¿no? No sé si recuerdan lo que pasó con la persona que dejó prendida su micro. Entonces, esta indemnización vacacional que se genera como consecuencia de no haber hecho uso de las vacaciones al año siguiente, la pregunta que nos dice su colega es, que era Carlos, me parece. Sí, ¿no? Sí, Sí, Carlos. doctor. Sí, sí. Nos dice, oye, ¿cuándo hay que pagar la indemnización vacacional? ¿En qué momento se paga? Bueno, si revisamos la ley y el reglamento no dice cuándo, ¿no? Lo único que nos dice es que se calcula con la última remuneración percibida. Entonces, claro, lo que hacían las empresas usualmente era en tu liquidación, es decir, cuando ya extinguías vínculo, ahí te pagaban recién. A ver, vamos a ver si podemos. Ya, ahí creo que ya está. Ya está, creo, ¿no? El ruido. Ya. Sí, yo creo que por eso muchos ponentes no permiten el uso del micro, ¿no? No sé qué tan difícil es poder controlar el no prender el micro, ¿no? Pero bueno, en fin, estamos en el Perú. Entonces, la indemnización vacacional no tiene fecha de pago. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La SUNAFIL ya a través de varios pronunciamientos, lo que ha dicho es no, la indemnización vacacional se tiene que pagar en la fecha en que se genera la indemnización. ¿Cuándo genera la indemnización? Cuando se cumplió o transcurrió más de un año, o sea, un año desde la fecha que adquiriste el derecho a las vacaciones. En el ejemplo que poníamos, este señor ingresa el 1 de enero del 2018, el 31 de diciembre ya tiene 30 días de vacaciones. Tiene para gozar hasta el 31 de diciembre del 2019 los 30 días. Significa que si no goza esa fecha
los 30 días, no se fue de vacaciones, en esa oportunidad, el 31 de diciembre de 2019, deberían pagarle su indemnización vacacional. Eso es básicamente. Sin embargo, ese es un pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral, es un pronunciamiento de la SUNAFIL, pero no es un pronunciamiento judicial. No es algo, no es un criterio que haya sido establecido a nivel judicial. Pero claro, al ser ese el criterio del órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales a nivel administrativo, sí, pues, ¿no? Efectivamente. Ahora, yo recomendaría sí pagar la indemnización vacacional en esa fecha. ¿Por qué? O sea, en la fecha de generación del concepto. Porque si lo pagas al final, siempre va a ser más caro. Porque acuérdense, se calcularía sobre la última remuneración percibida. Y siempre usualmente, o en el 99% de casos, la remuneración que el trabajador tiene al cese es superior a la remuneración que ha tenido hace 2, 3, 4, 5 años, ¿no? No sé, Carlos, si tienes algún comentario adicional sobre lo que he comentado. No, doctor, sí, perdón. Sí, justamente eso sí lo tenía claro, doctor. Lo que pasa es que yo he visto muchos casos, porque hago auditoría, en los que siguen, o sea, esa vacación vencida, en teoría ya no podría tomarse, pero, por decirlo, una vacación se venció en el 2019, pero diciendo sale de vacaciones en el 2021. No resulta ilógico teniendo en cuenta que ya se vencieron los plazos, pero y esa parte no he visto que lo fiscalice mucho la SUNAFIL. Ah, ya te entendí. Pero ojo que igual tienes que darle las vacaciones porque si no, acuérdate que cuando el trabajador no sale dentro del año siguiente tiene derecho a 2 remuneraciones. Una es la indemnización vacacional y otra es una remuneración por el descanso adquirido y no gozado. O sea, si le debes descanso, dale aunque sea extemporáneamente el descanso, porque si no, vas a tener que pagarle doble, 2 sueldos. O sea, Okay. No, claro, sí, eso sí, pero entonces no me regiría el plazo de vencimiento de goce, que sería de o sea, todos estos pagos No, adicionales eran porque ya venció un plazo para que puedan salir oficialmente, por decirlo o sea, legalmente. si tú no sales dentro del año siguiente, Uh-huh. lo que se acaba de generar automáticamente es el pago de la indemnización vacacional, que conforme hemos conversado, se tiene que pagar en ese momento. ¿Ya? Pero acuérdate que no es lo único que se ha activado, porque No, también claro. el trabajador tiene derecho a una remuneración por el descanso adquirido y no gozado. Y ese trabajador no ha descansado. O sea, si ese trabajador no descansa, aunque sea tardíamente, tendría derecho no solo a la indemnización, sino también a la remuneración por el descanso adquirido y no gozado. O sea, Claro, derecho... que sería el segundo de los 3 pagos, porque el tercero es cuando en la fecha en la que él trabajó. Exactamente. Entonces, lo que puedes hacer para, digamos, disminuir contingencia siempre es manda de vacaciones a la gente por más tardía que sea. Por lo menos solo deberás la indemnización vacacional, ¿no? Ok, doctor, gracias. Y respecto de eso, sí la SUNAFIL no ha dicho nada, porque no hay ninguna prohibición. O sea, digamos que lo que ha discutido la SUNAFIL es la oportunidad de pago de la indemnización vacacional. Luego el descanso yo lo puedo dar cuando quiera, aunque sea fuera de plazo, porque asumiré la contingencia legal, que es la indemnización vacacional. A ver. ¿Se pueden vender las vacaciones? Sí, pues. Qué pena que Yosué no pueda hacer uso de su micro, pero como se puede ver y escuchar, los demás compañeros sí no tienen problema, ¿no? Entonces entiendo que sería un problema del equipo, de la configuración, quizás. Doctor, disculpe, yo tengo el mismo problema y lo que he hecho es con un cable ay, se me olvidó. El HDMI. HDMI. Sí, lo he conectado a mi televisor y estoy haciendo, lo he configurado para poder utilizar el micrófono con el televisor, entonces. Ajá, qué excelente. Qué excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, mucha tecnología para mí, Carlos, ¿no? Yo sí me he quedado en la computadora nomás.
Luego hay otra pregunta, el fraccionamiento. A ver. Bueno, sí, yo estaba esperando que me pregunte sobre fraccionamiento, ¿no? Yosube nos dice, antes de ir a lo de la siguiente pregunta, dice, ¿cuándo se escogen las vacaciones el viernes? ¿Automáticamente se contabiliza el sábado y domingo? Esa es la pregunta del mío, ¿no? Esa es la pregunta del mío, claro. Cuando se emite el 1405, este decreto legislativo 1405, la principal duda fue esa, ¿no? Oye, si yo salgo de vacaciones los viernes, por ejemplo, ¿no? O sea, supongamos, oye, Dante, tú me estás diciendo que durante 15 días, ¿no? Permíteme un momento. Entonces, claro, la principal pregunta que surgió cuando se emite el 1405 es, oye, si yo salgo los viernes, porque Dante, tú me estás diciendo que durante 15 días yo puedo hacer con esos 15 días lo que quiera, ¿no? Entonces, claro, una persona más o menos avispada diría, pucha, lo más inteligente que puedo hacer es salir 15 semanas de vacaciones los viernes. Entonces tengo 15 puentes, ¿no? Pero la pregunta era, oye, si salgo los viernes, ¿significa que estoy saliendo también de vacaciones viernes, sábado, domingo? ¿O no? ¿O solo se computa el viernes? La verdad que la ley, ni el 1405, ni su reglamento nos han ayudado. Y esto sigue siendo discutible, ¿no? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, lo que se recomendó en su oportunidad es pasar de un régimen de días naturales a un día de régimen de días hábiles. Es decir, convertir los 30 días naturales en 22 días hábiles, que es exactamente lo mismo. Si tú conviertes, y de hecho muchas empresas lo hicieron, los 30 días hábiles en 30 días naturales en 22 días hábiles, ya no tienes inconveniente. Porque sea el día que sea que salgas, es un día hábil, pero solo se computan 22, ¿no? Con eso te quitas el problema. Claro, eso mirando a la empresa, mirando al trabajador, bueno, si salen los viernes y le computan como 3 días y no uno, bueno, sí, ciertamente es discutible, ¿no? Porque la ley no dice eso, ¿no? La ley no dice eso, de hecho, ¿no? Doctor Buena Mercurio, pregunta. ¿y Sí. sería esa conversión para los 30 días? Porque los 15 todavía siguen sujetos al anterior. Porque en Claro, Chile sí, efectivamente, dan 21 días hábiles, por ejemplo, que es algo similar a lo que usted menciona, pero que es el equivalente a los 30 días. sí, Pero en este tal caso cual. estamos hablando de los 15. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. También, o sea, ahí lo que tendrías que hacer es que o sea, lo que importa es que haya un periodo que el trabajador sí pueda hacer, como se le llama en la doctrina, un plan vacacional, ¿no? Es decir, si tú sales por lo menos 7 días y 8 días o 15 días consecutivos, sí puedes descansar, ¿no? Es un poco la idea del legislador. Si lo convierto en días hábiles, ya pues no serán 15, serán 11, ¿no? Los 22, la mitad, 11. 11 días tendrás que salir de corrido, ¿no? Pero claro, lamentablemente el 1405 ni su reglamento está pensado en un régimen de días hábiles, ¿no? Lo que hemos hecho es tratar de solucionar un problema, ¿no? Eh, al asesorar a nuestros clientes, ¿no? Pero bueno, sí, pues a veces hacemos las normas y no sabemos qué va a pasar en la práctica en su aplicación, ¿no? Bueno, respecto a las vacaciones, ¿se pueden vender? Sí, se pueden vender, efectivamente, es indisponible. Los derechos laborales son irrenunciables, pero, eso tiene sus bemoles, ¿no? Porque las vacaciones, si hay un periodo disponible, que son 15 días, en el régimen de días hábiles. Es decir, si tú quieres vender tus 15 días de vacaciones, puedes vender tus vacaciones, ¿no? Y van a ser doblemente remunerados, ¿no? Sigamos. Bueno, recuerden que en cuanto a la indemnización vacacional, para finalizar el tema de vacaciones, porque hay mucho que hablar, pero si no nos quedamos hasta mañana. En cuanto al régimen de vacaciones, hay una excepción interesantísima que pocas veces se menciona, pero que es importante mencionarles, ¿no? La indemnización vacacional de la que hemos estado hablando no alcanza a dos supuestos, ¿no? De trabajadores, a los gerentes
y a los representantes de la empresa que hayan decidido no hacer uso del descanso vacacional. Es decir, si tú eres un gerente y no saliste de vacaciones, no tienes derecho a la indemnización vacacional. Dante, ¿por qué? Lo que entiende el legislador es que si eres un gerente, tú decides tus vacaciones. Y hay una regla general del derecho que nos dice que nadie se puede beneficiar de sus propias acciones, ¿no? O sea, si yo he decidido, se entiende que el gerente toma la decisión de no irse de vacaciones, pudiendo hacerlo, luego no vamos a pagarle una indemnización vacacional, porque nos podría poner en una circunstancia un poco rara, ¿no? Oye, si podías irte, y tú eres un gerente, y por encima de ti casi no hay nadie, ¿por qué no te fuiste? Bueno, tú lo decidiste, entonces ahí sí hay una discrepancia, ¿no? Y también los representantes de la empresa, ¿no? Claro que en ese caso la norma te dice que hayan decidido no hacer uso del descanso. Y esto ha tenido un desarrollo jurisprudencial interesantísimo, ¿no? Porque antes la Suprema te exigía que el empleador acredite que el trabajador había decidido no hacer uso del descanso, lo cual era casi imposible de probar. ¿Cómo pruebas eso? Pues tendrías que acreditar, no sé, pues un correo donde el trabajador diga, yo por si acaso no estoy saliendo de vacaciones porque no quiero, por si acaso. Eso no va a pasar nunca. Pero esa jurisprudencia ha variado y ahora lo que la Suprema dice es que, obviamente que esto no necesariamente coincide con lo que dice la SUNAFIL, es que basta con que seas representante de la empresa o gerente para que no tengas derecho a la indemnización vacacional. En todo caso, el trabajador tendrá que acreditar que sí tenía que pedir permiso para salir de vacaciones. Fíjese cómo cambió. El empleador tenía que acreditar primero que el trabajador había decidido no hacer uso del descanso, y eso ha variado a que el trabajador tenga que acreditar que tenía que pedir permiso, ¿no? Ese es el estado de cosas. Justo, injusto, razonable, irrazonable, lo podemos discutir siempre, ¿no? Ojo, los part-time, ¿no? También es otro tema interesante. Los part-time, si seguimos el artículo 12, el 713, nos dice que para el récord vacacional, recuerdan lo que les estaba mencionando, el récord, 210 o 260, tendría que, solo se considera como día efectivamente elaborado la jornada mínima de 4 horas, contrario censo, si soy part-time, ninguno de mis días computa como día efectivamente elaborado, ergo no tengo vacaciones. Pero el artículo 2 del convenio 52 de la OIT nos dice que todos tienen derecho a vacaciones. Por lo menos a 6 días pagados. 6 días por lo menos, ¿no? Entonces, como consecuencia de este convenio de la Organización Internacional del Trabajo, se ha dicho de que por más que seas part-time, igual tienes derecho de vacaciones. ¿Discutible? Sí, discutible, porque cuando se expide el convenio 52 de la OIT, no existía part-time. El convenio 52 tendría como preocupación que los trabajadores del régimen ordinario, o sea, los que trabajaban 8 horas diarias, asegurarse que esos trabajadores tengan por lo menos 6 días de vacaciones. 6 días, ¿ah, doctores? 6 días, no 30 como en el Perú. Pasa que estamos acostumbrados a gozar de 30 días y no nos damos cuenta que en la gran mayoría de países del mundo nadie tiene 30 días de vacaciones, ¿no? Somos muy afortunados. A veces escucho decir que nuestra legislación laboral es draconiana, abusiva, no sé, doctores, en cuanto a las vacaciones es muy garantista, 30 días de vacaciones desde el primer día que empiezas una empresa, ¿no? En el régimen general. Entonces, es discutible la aplicación del convenio 52 de la OIT, por lo menos, pero lo cierto es que a nivel de SUNAFIL y de Poder Judicial, más o menos, ya han convenido que sí le corresponden vacaciones a los part-time, ¿no? Bueno, doctores, para ir finalizando, para su pregunta para concluir, la indemnización por despido arbitrario, acuérdense, es un sueldo y medio por cada año trabajado en los contratos a plazo indeterminado, y en los contratos a plazo fijo o sujetos a modalidad es una remuneración y media por cada mes que faltaba para el vencimiento del contrato. Es decir, si yo ingreso y me han contratado por 3 años, por ejemplo, ¿no? En un contrato sujeto a modalidad, y me sacan al año y medio, me corresponderá un sueldo y medio por cada mes que me faltaba para vencer el contrato. Pero hay un tope, siempre hay tope, 12 sueldos. O sea, es un sueldo y medio por cada mes que falta para vencer el contrato, pero como tope
12 remuneraciones. Y 12 remuneraciones simples, no 12 remuneraciones por 1.5, son 12 remuneraciones. Es decir, en este caso sería máximo 8 meses, ¿no? 8 por 1.5, 12 remuneraciones. Los contratos a plazo indeterminado es un sueldo y medio por cada año trabajado. Pero se adicionan dosavos y treintavos, ¿no? Ojo con eso, ojo con eso. Así que, bueno, eso era lo que queríamos conversar hoy. Sé que el tiempo es nuestro peor enemigo. La idea de la sesión de hoy era por lo menos conversar algunos aspectos de los beneficios laborales y sé que someramente, pero conversado algo de CTS, de gratis, de vacaciones y de indemnización por despido arbitrario, ¿no? Sin perjuicio de ello, nosotros tenemos un programa todos los martes a las 6:30 de la tarde que se llama Dato Laboral, patrocinado por el Estudio Payet en el que yo trabajo, y hay un montón de videos en las redes sociales que ustedes pueden revisar para profundizar algunos de los temas que hemos conversado sobre remuneración y sobre beneficios laborales. Y agradezco la invitación de Bill Oyer para estas 2 sesiones. Muchas gracias, estimado doctor. La verdad que ha sido bastante ameno, bastante interactivo, que ha permitido a todos los participantes absolver las dudas y consultarle. Y bueno, esperemos contar con su participación en futuros eventos. Gracias, que estén bien. Hasta otra oportunidad. Tengan una buena noche. Bien, estimados participantes, con ello hemos culminado el presente diplomado. Para mayor información, porque todavía pueden adquirir certificado a los números que están en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, que tengan buena noche.